Bueno, bienvenidos a la segunda clase de microbiología. En este caso vamos a empezar a ver los aspectos morfológicos y estructurales de las bacterias. Porque justamente la mejor forma de combatir es conocer al enemigo. Antes de meterme en las bacterias, les quería mostrar algunas otras formas infectivas que a veces, como no son tan comunes, uno no las tiene presentes. Vamos a empezar por lo más chiquitito y lo más básico, son los priones. No sé si lo habrán escuchado nombrar, porque son la causa de la enfermedad de la vaca loca. Y en algún momento aparecen las noticias, quizás ahí por eso uno le suena. No se sabe muy bien cómo estas proteínas priónicas causan la enfermedad. Solo se sabe que la diferencia entre los priones y las proteínas normales está a nivel del plegamiento. ¿Cómo es esto? Las proteínas normales, imagínense, son como una cadena, donde cada eslabón es un aminoácido. Esa cadena se empieza a plegar, y los aminoácidos de un lado de la cadena van a interaccionar con otros aminoácidos de otra parte de la cadena, por fuerzas que ya vimos en química, como son puentes de hidrógeno o fuerzas hidrofóbicas. Esa secuencia aminoácidica se llama estructura primaria. Y a medida que se empieza a plegar, tenemos las estructuras secundaria y terciaria. Ese plegamiento, justamente, como les decía, está estabilizado por estas fuerzas que ya les mencioné. Las proteínas normales y las proteínas priónicas no se diferencian en su secuencia aminoácidica, sino que se diferencian justamente en cómo se pliegan. Después tenemos, por ejemplo, los virus, ya un poquito más de tamaño, pero siguen siendo bastante chiquititos, por lo que requerimos para poderlos observar microscopios ya de mayor resolución, como son los microscopios electrónicos. Los vamos a ver después bien en una clase de virus, pero les quería ir contando algunas cositas para que los empezamos a conocer. Los virus tienen como material genético, o sea, el material genético es lo que va a determinar sus características. Puede ser ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, igual que nosotros, o puede ser ARN, el ácido ribonucleico. Ese material genético está protegido por una cápside proteica, es como una cajita, y en algunos casos puede haber una envoltura lipídica. Y está bueno que empezamos a conocer algunas de estas diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos virus envueltos, también al tener esos lípidos, son más sensibles a los detergentes que los otros virus. O sea, ellos nos están marcando que esas diferencias estructurales nos van a dar herramientas para poderlos combatir. Los virus se caracterizan porque no son elementos vivos, no se pueden reproducir por sí mismos, sino que necesitan de la maquinaria de la célula a la que infectan para que esta célula produzca su material genético, las proteínas de la cápside, los lípidos de la envoltura, etc. Pero no solo nosotros nos infectamos por virus, así o no, las bacterias así de chiquititas también pueden ser infectadas por virus. Y justamente su nombre deriva un poco de las células que están infectando. Se llaman bacteriófagos. Y acá me quiero detener un poquito porque es importante que conozcamos el ciclo que realizan los bacteriófagos, porque nos va a servir para otras clases. Los bacteriófagos, al igual que los virus, se van a unir a la célula bacteriana mediante un receptor que está en la superficie. Se pegan y tipo una jeringa le inyectan en su interior el material genético, el cual puede seguir dos caminos. Puede ser un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. En el caso del ciclo lítico, lo que ocurre es que ese DNA que está dentro de la bacteria va a empezar a estimular a la bacteria para que produzca su DNA, sus proteínas, etc. Y se empiezan a formar varias partículas fágicas en el interior de la bacteria. Pero ¿qué pasa? La bacteria es chiquitita, de muy pequeño tamaño. Entonces va a llegar un punto que no va a haber más espacio dentro de la bacteria, incluso se va a empezar a alisar el cromosoma bacteriano, que se puede observar en el gráfico como un círculo verde, y
va a llegar a tal punto que la bacteria va a explotar y se van a liberar todas las partículas fágicas. Es decir, que lo que ha ocurrido es la lisis bacteriana, y de ahí el nombre de ciclo lítico. Pero también, ¿qué puede pasar? El fago puede decir, bueno, no voy a matar esta bacteria, voy a esperar. Entonces, en vez de estimular el ciclo lítico, se va a ir en el cromosoma bacteriano. En el gráfico lo pueden ver como profago, que es esa rayita roja que está dentro justamente del círculo verde, que es el cromosoma bacteriano. Porque las bacterias tienen un solo cromosoma, a diferencia nuestra, que es circular. Entonces, ahí queda el profago en estado latente. Cuando la bacteria se reproduzca, va a reproducir su material genético y el del fago. Entonces van a tener muchas células hijas que tienen el fago ahí latente en su interior, hasta que llega un punto en donde el profago se va a despertar, se va a separar del cromosoma bacteriano y va a entrar en el ciclo lítico. Bueno, ahora sí, vamos a las bacterias. Vamos a empezar un poquito de afuera para adentro para irnos ubicando. Algunas bacterias tienen lo que se llama glicocáliz. Glico, acuérdense de azúcares, o sea que tienen una capa externa formada por polisacáridos, que puede ser más compacta y se llama cápsula, o más laxa y se llama capa mucosa. Y esto le va a dar grandes ventajas, porque es como una armadura que se ponen las bacterias. Y entonces, ¿qué es lo que les va a permitir? Por un lado, al tener toda esa capa, la llegada de los antibacterianos, ya sean un antiséptico, un antibiótico, va a ser menor, o sea que se vuelven más resistentes. A su vez, también va a impedir o va a disminuir lo que es la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Cuando comienza una infección, o sea, cuando es detectada la bacteria dentro del cuerpo, el sistema inmune empieza a enviar a sus guerreros, o sea, distintas células del sistema inmune para atacar esa bacteria. Dentro de esas células que llegan los fagocitos, que justamente lo que hacen es comerse la bacteria, y una vez que la tienen en su interior, la pueden, por mediante diversas toxinas, destruir la bacteria. Eso es la fagocitosis. Pero bueno, como justamente están así tan gorditas, tan cubiertas, es más difícil. Y otro factor muy importante, imagínense, le dije que esos son azúcares. Como si fuera un caramelo, imagínense, ¿qué ayuda a eso? A pegotearse, a adherirse. Y entonces justamente van a tener una mayor adhesión, que es el paso fundamental para iniciar ¿qué proceso? El biofilm, que quizás les suena porque es un problema bastante importante justamente en los lentes de contacto. Y también la adherencia es el paso inicial para justamente la infección, porque se tienen que adherir al epitelio donde van a infectar, y se van a empezar a multiplicar, a colonizar, y comienza todo el proceso infeccioso. O sea que es un factor de virulencia importante. Después tenemos la pared celular bacteriana. La principal función de la pared es, por un lado, darle forma. Nosotros sabemos que existen distintas formas de las bacterias, pueden ser redonditas, pueden ser cocos, pueden ser más alargadas, pueden ser los bacilos. Y también lo que hacen es evitar que la célula bacteriana se lise. Recordemos, como vimos en química, que como nosotros dentro de la bacteria tenemos gran cantidad de solutos, para evitar la lisis necesitamos algo que la proteja. Y esa es justamente la pared celular. ¿Puede haber bacterias sin pared? ¿Sí o no? Siempre hay una excepción en bacteriología. Y esas son, por ejemplo, el micoplasma. El género micoplasma no tiene pared. Entonces, para protegerse, tienen una membrana celular más rígida, porque tienen un componente particular que son los esteroles. La pared celular nos da otra gran herramienta. Nos permite clasificarlas en gram negativas y gram positivas, justamente en base a las diferencias en esta estructura. Vamos a detenernos un poco acá porque esto es importante. Como pueden ver en el gráfico donde dice las gram positivas,
El principal componente de la pared es el peptidoglicano. Podemos ver que la pared de ladrillos es bastante alta. Mientras, en las gram negativas, el principal componente es el LPS. Pueden ver que donde dice peptidoglicano es muy finito, y después tenemos una membrana externa, es algo de lípidos, y el LPS que después vamos a ver. Y también quiero mostrarles en este gráfico que en la parte de las gram positivas, vemos que esa pared de ladrillo, que es bastante gruesa, está sostenida por unas columnas que son los ácidos teitóico y lipoteitóico. Después los vamos a ver, pero imagínenselo de esa manera, como grandes columnas que me van a ayudar a sostener mi gran estructura, que es la pared de peptidoglicano. Bueno, comenzando por las gram positivas, como les decía, el principal componente es el peptidoglicano. Y también, siempre los nombres nos ayudan a acordarnos de cómo están compuestas. Glicano, glico, eso es de azúcares. Tiene una cadena de azúcares, y péptido justamente porque tiene péptidos así en forma transversal. Importante también porque acá podemos ver en el gráfico, por ejemplo, un nombre que nos resulta familiar, que es la lisosima. La lisosima, como vimos en la clase anterior, fue descubierta por Fleming, y es justamente una sustancia bactericida, que quizás les suena porque están las secreciones, como por ejemplo las lágrimas y la saliva. Y justamente acá ahora podemos ver por qué actúa contra las bacterias. Porque va a romper esos enlaces de los azúcares y debilita la pared bacteriana, y entonces tenemos la lisis. Por eso vuelvo a insistir, conocer todas estas partes, toda esta estructura, nos ayudan a entender dónde actúan las distintas sustancias bactericidas. Bueno, entonces tenemos la cadena de azúcar, los tetrapéptidos, y recuerden, como les volví a mencionar, que la pared es muy gruesa, necesitamos darle refuerzo. Entonces tenemos, como yo les mencioné, los ácidos teitóicos, que son polialcoholes, que son, vuelvo para atrás para que lo veamos un poquito, son esas cadenitas que sobresalen, y cuando se unen a los lípidos, que ya son cadenas más largas que atraviesan bien la pared, son los ácidos lipoteitóicos. Pero necesitamos darle mayor refuerzo a nuestra pared. Y para eso es que hay tetrapéptidos en forma transversal por enlaces peptídicos. Entonces todo eso es como una malla cima que sostiene la pared. Bueno, en el caso de las bacterias gram negativas, ahora el principal componente es el LPS, que también está compuesto por polisacáridos y por lípidos. El polisacárido es también, volviendo al anterior, es la parte más externa de esa pared celular, y lo que actúa como antígeno, es decir, es lo que va a ser reconocido por mi sistema inmune para que lo empiece a atacar. La parte del lípido A va a anclar esa estructura de LPS a la membrana externa. Pero no solo es anclaje, es una endotoxina. ¿Endotoxina qué quiere decir? Quiere decir que si esto se libera, por ejemplo, al torrente sanguíneo o a alguna otra parte, lo que va a empezar a estimular es todo el proceso de daño, porque es una toxina de la célula huésped, ya sea humana o animal, y va a producir que comience todo el proceso de fiebre, necrosis, etc. Todo lo que es ya un daño, digamos. La membrana externa, que es otra diferencia con las bacterias gram positivas que no la tienen, es una bicapa lipídica parecida a lo que sería la membrana citoplasmática, que la vamos a ver en un ratito. Pero me quiero detener un poquito acá también en que en esta membrana externa se ubican lo que llamamos porinas. Las porinas también, su nombre viene de ¿qué? De poro. De poro, es un canal que las atraviesa y va a permitir la comunicación entre el espacio extracelular, o sea, la parte de afuera de la bacteria, con el espacio periplasmático, que es donde justamente se localiza el peptidoglicano. Ya
con, digamos, lo que sería la capa media de la pared, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces ya eso nos permite comunicarnos con el exterior. Esto es un importante punto que lo quiero remarcar, porque justamente por ahí entran a las células antibióticos, y lo vamos a ver después cuando veamos un poco la resistencia antibiótica. Como les decía, todas estas características nos permiten una gran herramienta que es la clasificación en base a la coloración de gram positivas y gram negativas. ¿Y en qué se basa esta coloración? Bueno, en primer paso se le va a poner al extendido, o sea, de una colonia, o puede ser de una muestra, por ejemplo, un hisopado conjuntival que hagamos, lo vamos a tener. El primer paso es ponerle violeta de genciana. Ese colorante que también es violeta va a ingresar a la célula. Y posteriormente le vamos a poner Lugol, que tiene justamente yodo. Ese yodo va a actuar como mordiente para retener al violeta, porque va a formar un complejo con el colorante que va a quedar dentro de la célula. Si yo en este momento lo mirara al microscopio, lo mirara al microscopio, podría ver todas las células color violeta. Y después se le pone un decolorante, que es el alcohol acetona. ¿Qué es lo que hace el alcohol acetona? En el caso de las gram positivas, nada, porque no puede penetrar por esa gran capa de peptidoglicano que recién les mencioné. En el caso de las gram negativas, que tenemos ese mayor contenido de lípido, empieza a interactuar, llega hasta el interior de la célula y entonces puede disolver el complejo cristal violeta y oro, y el colorante sale de la célula. Si miráramos en este paso, veríamos que las gram positivas serían positivas y las gram negativas incoloras. Entonces necesitamos de un colorante de contraste para poderlas observar. Y ahí es donde entra en juego la safranina o la fucsina, que es un colorante rosa, que simplemente lo único que hace es ponernos en evidencia esas bacterias que no podíamos ver, que son las gram negativas. Ahí les puse en la pantalla dos ejemplos. El de arriba es un Streptococcus pneumoniae, Streptococcus gram positivos, lanceolados, que también les pueden sonar porque son agentes de infecciones oculares. Y como les mencionaba al principio, pueden ver un halo claro alrededor de la bacteria, que justamente es la cápsula del Streptococcus. Y abajo, otro agente causal de infecciones oculares, que es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo. Existen otro tipo de coloraciones, porque también existen otros tipos de paredes bacterianas. Por ejemplo, tenemos la coloración de Ciannister, es una coloración que se tuvo que desarrollar para las micobacterias. Las micobacterias tienen una estructura de la pared particular, tienen un mayor contenido de lípidos, entonces los colorantes no entraban. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se calienta justamente la coloración y se fuerza la entrada del colorante. Y a su vez se usa para decolorar algo más fuerte, ya un alcohol ácido, para que pueda salir, en el caso del resto de las otras bacterias, la fucsina que pusimos en un primer paso, y se utiliza como colorante de contraste el azul de mercurio. Pero lo que quiere más claro en esto, más que nada, es eso, que existen otros tipos de pared, entonces tenemos que desarrollar otro tipo de coloraciones. En cuanto a la membrana citoplasmática, como les mencioné hace un rato, es una bicapa lipídica, y está compuesta por una cabeza polar, que es el grupo glicerol fosfato, ese circulito, tiene dos colitas ahí, los ácidos grasos, que es la parte hidrofóbica. La mejor manera de que estos compuestos se ubiquen es justamente en forma de bicapa, con las cabezas hidrofílicas hacia la parte exterior de la bicapa y los ácidos grasos protegidos en el interior. Esta membrana tiene la característica de tener una permeabilidad
selectiva. Algunas sustancias, como el agua, el oxígeno, van a pasar directamente, y otras ya van a requerir un cierto proceso para poder ingresar, que vamos a ver ahora en un ratito. Pero también quería mencionarles que este es el sitio donde se encuentran las PBP. PBP viene del nombre Penicillin Binding Protein, o sea, proteínas unidoras de penicilina. Justamente es donde actúa la penicilina. Y vuelvo para atrás para mostrarles un poquito esto rápidamente. Estas PBP lo que hacen es justamente catalizan ese peptídico, o sea, la flechita es amarilla, que da la unión entre los tetrapéptidos laterales para darle estabilidad a la pared. La penicilina evita justamente que ese enlace peptídico se forme, la pared va a ser más débil, y por lo tanto se va a lisar. ¿Por qué? No les mencioné, pero la pared es un proceso dinámico. Recordemos que las bacterias están en constante crecimiento, se reproducen, entonces la pared tiene que acompañar todos esos cambios metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una parte de la pared se va degradando y otra parte se va sintetizando, pero eso ocurre normalmente. Si esa nueva parte que se sintetiza mal, porque actúa la penicilina, va a llegar a un punto que la pared es muy débil, y entonces se rompe y se lisa la bacteria. Como les decía, hay un gran intercambio entre lo que es el exterior de la célula bacteriana y el interior. Y esta membrana citoplasmática va a permitir el paso directo de sustancias, como dijimos, el agua, el oxígeno, pero hay otras sustancias que no pueden pasar tan fácilmente, porque justamente por sus características les cuesta pasar por el núcleo hidrofóbico de la bicapa. Entonces requieren de canales o proteínas que, digamos, que faciliten su pasaje, de ahí el nombre de difusión facilitada. Tanto en la difusión simple como en la difusión facilitada, el pasaje de sustancias es a favor de un gradiente. Si es a favor de su gradiente, no voy a requerir energía. Es un transporte pasivo. Si yo quiero transportar algo en contra de un gradiente, necesito pagar peaje. Es así, como en la ruta. Y esa energía la puede aportar el ATP, que es la famosa moneda energética de las células, o puede ser que sea aportado por un gradiente a favor, ya sea de protones o de sodio, que aporta la energía necesaria para que yo pueda ingresar una sustancia o sacar una sustancia en contra de su gradiente. Bueno, recuerdan que en las primeras clases yo les mencioné también a las famosas arqueas, bacterias primitivas que vivían cuando el ambiente del planeta era mucho más hostil, cuando teníamos altas temperaturas, pHs extremos, etc. Eran bacterias que justamente se tenían que adaptar a ese medio. Y por eso que hay pequeñas diferencias en su pared y en su membrana citoplasmática. En cuanto a lo que es la pared, hay muchas variaciones en la composición química, pero les voy a mencionar uno que es, por ejemplo, la pseudomureína. Si bien no es el peptidoglicano, cumple la misma función: evitar la lisis osmótica y darle forma a la célula. Y la membrana citoplasmática también tiene fosfolípidos, pero hay unas pequeñas diferencias que hacen que en vez de ser una bicapa, sea una monocapa. ¿Y esto por qué es? Porque le da una mayor resistencia a las altas temperaturas. O sea, la naturaleza es sabia y se adaptaron al ambiente que tenían. Bueno, vamos a terminar acá por esta clase. Después también está la parte teórica, está lo del cromosoma, pero después lo vamos a ver mejor en otra unidad. No lo puse en esta para no alargar tanto la clase. Igual, bueno, como siempre les digo, cualquier cosita, duda, lo vamos a ir viendo, está en la clase sincrónica, o en los foros, o pueden mandar un mensajito y vamos resolviendo las dudas día a día. Bueno, muchas gracias.